Bueno, muchísimas Buenas, buenos días. gracias. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos, por supuesto, a esta actividad que hemos organizado desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, y la Subdirección de Investigación Aplicada. Hemos creado esta iniciativa que denominamos Oportunidades de Fortalecimiento para Proyectos Startup Ciencia, con el propósito de justamente apoyar, tal como ya lo mencioné, el desarrollo de estas iniciativas que se adjudicaron en las convocatorias de Startup Ciencia en las versiones de 2020, 2021 y 2022. Durante este ciclo vamos a tener la participación de una serie de relatores provenientes de distintas empresas e instituciones que han tenido la gentileza de querer participar, de querer apoyarnos en esta instancia, y por supuesto desde ya queremos agradecerles justamente esa disposición. Hoy comenzamos este ciclo con la presencia de Fernando Paredes. Él es gerente de consultoría de Datneo, quien hoy va a introducirnos en el tema de Venture Capital y Startups. Así que muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos hoy. Una vez que concluye la presentación de Fernando, vamos a dar espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Ahí les quiero pedir que, para que sea lo más ordenadito posible, puedan usar la aplicación Zoom levantando la mano, y vamos a cederles la palabra para que hagan la pregunta que ustedes estimen pertinente. Recordarles también que estamos grabando para que esto finalmente quede disponible para ustedes y para otras personas que quieran revisarlo. Y antes de comenzar, también, como siempre, solicitar que mantengan sus micrófonos silenciados durante el desarrollo de la actividad. Y bueno, ahora quisiera darle la bienvenida a Esteban Zapata. Él es el jefe del Departamento de Transferencia y Emprendimiento de nuestra agencia, para que pueda entregarnos un saludo a nombre de Anit. Bienvenido, Esteban. Gracias, Jimena. Bueno, buen día a todos y todas. Como dice Jimena, darles la bienvenida a este ciclo de charlas que tienen que ver con el trasfondo de brindar oportunidades en el ecosistema que puedan surgir para las empresas de base científica y tecnológica, en particular para nuestro programa Startup Ciencia. Es muy importante para estas empresas estar muy conectados con el ecosistema. Es la fuente principal de aceleración, de desarrollo y de madurez de estas empresas que finalmente logran tener éxito, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, parte de nuestras brechas que hemos detectado tiene mucho que ver con la charla que estamos ofreciendo a través de Fernando el día de hoy, que es esta brecha de preparar la información de los emprendimientos para conseguir o acceder a etapas futuras de financiamiento de capital privado. Entonces, para nosotros es fundamental fortalecerlo en esto, así como en otros elementos o dimensiones de estos emprendimientos que tienen sus brechas, tanto en modelos de negocio, los TRL o los niveles de madurez tecnológica, son parte de los distintos desafíos que ustedes como emprendedores tienen. Pero en esta oportunidad hemos querido acercarnos directamente a la brecha relacionada con el mundo del acceso a financiamiento privado y también a los pormenores o los detalles o las tips y tácticas que debieran ustedes seguir de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto y a los desafíos que cada propuesta tiene. Entonces, con eso eh, los quiero saludar, darle la bienvenida y también darle la bienvenida a nuestro relator del día de hoy, que es Fernando Paredes, para que ya pueda partir con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Fernando, te damos Buenísimo. la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimé, gracias, Esteban. Y hola a todos, bienvenidos. Espero que sea de utilidad lo que les voy a contar. Confírmeme, please, que se ve la pantalla. Sí, se ve súper bien. Bacán. Eh, Partamos entonces, pues. La sesión se llama Introducción al Venture Capital. Voy a partir presentándome. Yo soy Fernando Paredes, soy valdiviano. Hoy día estoy conectado con ustedes desde Valdivia. Soy ingeniero comercial de la Universidad de Chile, hoy día a cargo del área de consultoría en Datneo. Ya les voy a comentar un poco más qué es Datneo. Pero ya llevo un buen rato metido en este mundo de la innovación y el emprendimiento. Tengo una startup de base tecnológica que hoy día está funcionando, que se llama el Club de la Cocina, que busca conectar chefs independientes con clientes. Tengo una startup que murió hace un tiempo atrás, que ahí alcanzamos a hacer varias cosas interesantes, pero bueno, como muchas startups, no cruzó el Valle de la Muerte, que es parte de lo que vamos a ver ahora. Em,
Y luego me metí en el mundo del emprendimiento desde el lado del apoyo. Fui director de la incubadora INACAP. Hoy día estoy a cargo del área consultoría en Darneo. Estoy haciendo un magíster de innovación en la Católica. Y estoy, o he participado y ayudado a, chuta, no sé, unas 40, 50 startups a levantar sus o a levantar capital para escalar. Así que ya estoy como bien metido en todo lo que vamos a ver hoy día. Respecto a Darneo, rápidamente, Darneo es una consultora y fondo de Venture Capital. Tenemos tres patas fundamentales. Uno es el fondo Vulcano o el área de fondos de Venture Capital, que hoy día el fondo es Vulcano. El área de Ángeles, que vamos a ver qué es eso, y el área que llamamos GOAT, que son de servicios para startups. Respecto a Vulcano, Vulcano es un fondo de 20 millones de dólares que está apalancado por los fondos FED de Corfo. Hoy día tenemos cerca del 40% del fondo ya ejecutado. Aquí está el portafolio, que si no me equivoco falta una o dos startups, pero tenemos 18 startups en total, algunas de base científica, pero la mayoría de base tecnológica de toda la región, no solamente de Chile. Hay desde Costa Rica hasta Chile. En el área de Ángeles, esto fue con lo que partió Darneo, y es básicamente nosotros conectamos personas que están buscando oportunidades de inversión en startups, que es lo que se llama inversionistas ángeles. Tenemos más de 200 miembros que son parte de la red y estamos continuamente conectando a estas personas con emprendimientos de base tecnológica o científica que nosotros hacemos scouting y revisamos y apoyamos para que traten de levantar capital con estas personas. Y hoy día tenemos dos subredes de ángeles con foco, Austral Angels, que estamos enfocados en el sur de Chile, de la Araucanía a Magallanes, tratando de empujar que exista oportunidades de inversión acá en el sur y no solamente en Santiago. Y Banda, que es una red de inversionistas ángeles con foco mujeres, con foco en startups lideradas por mujeres y también empujando que más mujeres se sumen a invertir en emprendimiento. Y el área GOAT que les comentaba, que es básicamente toda nuestra experiencia trabajando con startups y evaluando startups, la hemos volcado a apoyar a startups en etapas tempranas para que puedan avanzar, escalar y levantar capital. Y ahí un poco estructuramos distintas cosas según el grado de madurez de los emprendimientos. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día corresponde al área, al nivel 1 que le llamamos, que son cápsulas o talleres o webinars, llamémoslo de distintas maneras, de formación a emprendimientos en etapas más tempranas. Después tenemos para emprendimientos que están un poco más adelante sesiones de asesoría, donde asesoramos startups y les entregamos un diagnóstico y un plan de trabajo como bien detallado para que puedan avanzar sus proyectos siempre ya o ya considerando el sabor Venture Capital. Tenemos un programa de levantamiento de capital que se los voy a mostrar de inmediato y después algunas consultorías ya más específicas como mandatos, valorización y distintas cosas para startups que están en etapas más avanzadas. Respecto al programa de levantamiento de capital, estamos súper contentos con esto. Esto nació con la pandemia y que es un programa de 4 meses que tiene por objetivo ayudar a startups que están ya en etapa, comenzando sus etapas de escalamiento, en ayudarlos a estructurar todo su negocio y sus estrategias para que puedan levantar capital de la mano con advisors, los conectamos con inversionistas y la idea o el objetivo final es que las startups levanten el capital que necesitan. Y ahí hoy día tenemos 23 startups que han sido parte del programa. Hoy día tenemos 3, no 5, ahí está desactualizado, tenemos 3 startups que están levantando capital y hemos levantado más de 2 millones de dólares en etapas tempranas. Así que esto es a grandes rasgos todo lo que hacemos, un resumen bien rápido. Hoy día cualquier contacto, lamentablemente estamos con un problema en el sitio, así que los invito desde ya a seguirnos en LinkedIn. Ese es nuestro canal más oficial de contacto con el ecosistema, así que nos encuentran como Darneo. Y ya entrando a tierra derecha, vamos entonces a un poco lo que nos reúne a este taller de introducción al Venture Capital, que es el primero de 4.
con la ANID hemos armado una pequeña parrilla de estas sesiones. Esta obviamente es la primera. Las otras tres vamos a comentar, vamos a informarles más adelante, otro día, porque no tenemos ahora, pero les vamos a informar las fechas para que puedan participar. Y la idea es que de estas 4 sesiones ustedes puedan sacar las conclusiones y los aprendizajes que les sirvan para incorporarlos en sus proyectos y obviamente aumentar las probabilidades de escalar, de crecer, escalar y levantar capital si es que y cuando sea necesario. Y bueno, respecto a este taller de ahora, lo tengo, o lo tenemos más bien dicho, seccionado en 5 partes. Vamos a ir haciendo una recapitulación cada vez que avancemos, pero vamos a partir por lo más básico. ¿Qué son cuál es la diferencia entre emprendimientos tradicionales y startups? Primero que todo, una pregunta, ¿se ve por casualidad esta barrita de arriba o no? ¿O solo la veo yo? Esta barrita de Zoom. No, no se ve. ¿No se ve? Ya, bacán. Entonces solo la veo yo. Que esta donde dice compartir pantalla. Que sí. Ahí la corrí. Ya, perfecto. ¿Qué es un emprendimiento? Bueno, primero que todo, los emprendimientos han existido siempre. Desde que el ser humano inventó las herramientas, probablemente, que ya todo eso es considerado un emprendimiento. Y es básicamente un proceso dinámico, iterativo, en que una persona o un grupo de personas explota una oportunidad o soluciona un problema a través de este emprendimiento, generando valor a alguien, a terceros o a ellos mismos. Por lo tanto, no es algo reciente. Las startups sí son recientes porque están más aparejadas a temas de tecnología, pero el emprendimiento en sí, per se, no es algo reciente, sino que es algo con lo que el ser humano ha usado por años. Y en general, todo emprendimiento, no en general, sino que todo emprendimiento tiene 3 recursos claves, que son la tecnología que tiene a su haber para explotar esta oportunidad o solucionar este problema, las personas que están detrás para orquestar todo esto y los recursos financieros o el dinero que se requiere para poder ejecutarlo. Por lo tanto, el emprendimiento al final del día es un concierto o una orquestación de estos 3 recursos. Pero una cosa que es fundamental, y que a mí me toca verlo mucho con los emprendimientos, es que la idea no lo es todo, sino que la ejecución es el factor crítico. Y eso es uno de los puntos fundamentales también en el mundo del emprendimiento y en el mundo de las startups, porque muchas veces nos llegan a nosotros emprendimientos que tienen una idea, que quieren apoyo, pero se complican mucho en compartir la idea porque creen que se la van a robar, y en verdad el 90% de los emprendimientos donde falla es en la ejecución. La idea pueden tenerlas muchos, pero es la ejecución lo que es clave, y por lo tanto es acá donde se juegan prácticamente todas las fichas, no tanto en la idea. La idea obviamente tiene que ser buena, pero una idea buena con una mala ejecución es igual que nada. Y una idea no tan mala, pero una idea no tan buena, pero con una gran capacidad de ejecución, sí tiene una mayor probabilidad de éxito. Dado esto, ¿qué son las startups? Primero que todo, como les decía, las startups son un tipo de emprendimiento. Estos claves son de base tecnológica, generalmente digital, ya vamos a entender por qué, o de base científica. Cuando hablamos de base científica, juega un rol fundamental todo lo que es la propiedad intelectual. Y ese es un punto que lo voy a reiterar un par de veces en la presentación. La propiedad intelectual o más bien, en el mundo del venture capital, cuando hay un emprendimiento o una startup de base científica, la propiedad intelectual es un factor clave. Un emprendimiento de base científica que no tiene propiedad intelectual es muy difícil que sea atractivo para el venture capital. Ya vamos a entender por qué.
Estos emprendimientos de base tecnológica científica deben resolver un problema grande de escala global de manera innovadora. Acá está el tema de la ejecución, ¿cierto? Tienen que tener un equipo sobresaliente en todas las dimensiones que se requieren. Y vamos a verlo más adelante también, ese equipo sobresaliente no es necesario que esté siempre desde el minuto cero. Los equipos se pueden ir formando a partir de las distintas, o se pueden ir formando según la etapa en la que está el emprendimiento. Y es súper importante estos dos puntos, y los vamos a conectar más adelante, que es que las startups, al estar resolviendo un problema gigante, un problema grande, de una manera innovadora, al comenzar, en verdad, es un conjunto de hipótesis que están por demostrarse. Y en la medida que esas hipótesis se van demostrando, el emprendimiento está avanzando en su ciclo de vida. ¿Vale? Y acá este es un punto fundamental que caracteriza a las startups, además de todo lo que les dije antes, que es que las startups tienen la capacidad de escalar. Cuando hablamos de escalar y lo diferenciamos de crecer, pongámoslo al revés, los emprendimientos más tradicionales en general crecen. Crecen porque, ¿por qué decimos crecen? Porque al aumentar sus ventas, sus costos van creciendo de manera proporcional. A diferencia de los emprendimientos de base tecnológica o de base científica, que al aumentar sus ventas, sus costos no necesariamente crecen de manera proporcional. Por ejemplo, pensemos en esta misma plataforma en la que estamos teniendo este webinar hoy día. Cuando partió la pandemia, voy a inventar porque no tengo idea, pero pensemos que Zoom tenía 1000 clientes. Partió la pandemia, de un día para otro, todos empezaron a ocupar Zoom y la cantidad de clientes creció de 1000 a 1.000.000 en una semana. Los costos de Zoom no crecieron por 10, como crecieron sus ventas. Sus costos crecieron, a lo mejor tuvieron que tener un poco más servidores, un poco más de postventa, pero sus costos quedaron relativamente pegados abajo. Pongámoslos en otro caso, el caso de una fábrica de zapatos o de una pizzería o de un taller mecánico. Pueden atender o pueden vender solamente lo que pueden fabricar. Si es que quieren fabricar más, tienen que crecer su capacidad productiva, tienen que contratar más gente. Por lo tanto, ese crecimiento va a ir aparejado de un mayor costo. Y por eso es que los emprendimientos o las startups, perdón, están muy asociadas a emprendimientos tecnológicos de índole digital, porque al ser digital no hay activos fijos, no hay costos de producción que hagan que los costos tengan que ir creciendo aparejado con las ventas. Y en términos, y cuando hablamos de emprendimientos de base científica, esa dimensión del escalamiento lo da la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual permite que ustedes o que los emprendimientos puedan licenciar o puedan comercializar patentes o esa propiedad intelectual para que un tercero ejecute el negocio en otro mercado. Y por lo tanto, eso le permite poder tener un escalamiento similar al que podría tener un emprendimiento digital. ¿Ya? Ahí podemos conversarlo con más detalle. Aquí una pequeña tabla. Esta presentación ustedes después la... Fernando, no te escuchamos. A ver, ahora. ¿Aló? Ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora ¿Qué sí. pasó? Habíamos Pero dejado de no escucharte. me está diciendo mi conexión está inestable. Pero me han escuchado todo este rato, sí, pues no estaba No, hablando si fueron solo. unos segundos, Ah, fueron ya. unos segundos, Ah, sí. ya. Y ahora estamos bien de vuelta. Sí. Qué raro. Ya, bacán.
Ya, está acá. Entonces, un poco esta tabla resume un poco las diferencias entre emprendimientos tradicionales y startups. Primero, en términos de riesgo, los emprendimientos tradicionales, al estar explotando algo, una oportunidad bastante conocida de una manera más o menos conocida, el riesgo es bastante, es medio o bajo. Y las startups, al estar partiendo una nueva manera de resolver un problema, tienen un riesgo mucho más alto, porque la probabilidad de que esa nueva manera no funcione es relativamente alta. Los emprendimientos locales tienen un enfoque más local. Pensemos en cualquier emprendimiento tradicional, a menos que exporten, van a estar más asociados a una explotación local de su negocio. En cambio, las startups, al ser digitales o de base científica con propiedad intelectual, eso es clave, tienen un alcance global. El emprendimiento tradicional, en términos de innovación, disponen en general de tecnologías que los pueden ayudar a ser más innovadores o implementando, ¿cómo se llama?, transformación digital y todo, pero las startups están desarrollando innovación, están desarrollando nuevas maneras, están desarrollando tecnologías, están desarrollando propuestas científicas nuevas, y por lo tanto eso está asociado al alto grado de riesgo que tienen también. En términos de los equipos de trabajo, también es mucho más estructurado y estable los equipos de trabajo de un emprendimiento tradicional, porque el crecimiento es más parejo, porque la innovación es menos de punta. Cuando hablamos de una startup, al estar en general en la cresta de la ola en términos de desarrollo tecnológico o desarrollo científico, necesitas agilidad, necesitas ir incorporando distintas personas, distintos equipos a lo largo del camino. En términos de financiamiento, los emprendimientos tradicionales tienen acceso en general, obviamente no al principio, pero sí una vez que están avanzando, tienen acceso a financiamiento más tradicional. En cambio, las startups tienen que financiarse con Venture Capital, que vamos a hacer el doble clic en cuáles son las características de estos tipos de inversión. Y en términos de crecimiento, en general, los emprendimientos tradicionales tienen un crecimiento que puede ser grande. No, en ningún caso buscamos desmerecer los emprendimientos tradicionales, sino que solamente que su capacidad de crecimiento va a ir siempre mucho más aparejada con sus costos. Pueden crecer, sí, pero no van a lograr crecer al ritmo y a la exponencialidad a la que puede crecer una startup, dado su carácter de digital o su carácter de base científica con propiedad intelectual. Eso es fundamental, ¿ya? Bueno, ¿y por qué las startups necesitan levantar capital? No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Creo que estamos relativamente bien de tiempo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede interrumpirme nomás. Hola Daniel, Fernando, ¿se escucha? Felipe Bueso. Sí, se escucha. Oye, gracias por la charla. Te quería hacer una consulta. Cuando mencionaste el tema de la ejecución, ¿cuáles son criterios para evaluar una buena ejecución? Buena pregunta. Yo creo que está asociado con lo que con la siguiente lámina, con lo que vamos a ver a partir de ahora. Perfecto. Pero en simple, con resultados. Ya, perfecto. Daniel. Hola Fernando. Sí, tengo una consulta con respecto al tema de la propiedad intelectual. Mira, nosotros tenemos un emprendimiento de base científica. Nosotros generamos un servicio de detección de anticuerpos neutralizantes para SARS-CoV-2. En realidad nosotros podemos medir la protección y la eficacia de las vacunas y de las personas en tiempo real. El punto es que nosotros lo publicamos, se hicieron las publicaciones científicas al respecto. Entonces, esta tecnología prácticamente es de uso público, pero nosotros la tenemos empaquetada en un servicio, hemos optimizado el proceso. ¿Cómo entra o qué posibilidades hay de levantar algún capital en términos, si no tenemos la propiedad intelectual en términos de propiamente tal, sino que es como un secreto, principalmente secreto de empresarial, es lo que tenemos, más que propiedad Sí, Daniel, mira, mm. yo creo que tu pregunta es como un poco específica. Podemos revisarla después más en detalle, porque si ¿Sí? no, en la pura respuesta se nos va a ir un buen rato.
Hay oportunidades, hay cosas que se pueden hacer, hay el empaquetamiento muchas veces, per se, el empaquetamiento de una patente de tercero, o ni siquiera algo patentado, sino que son simplemente con secreto industrial, permite que tú puedas explotar algo. El punto es qué va a pasar cuando quieras escalar a otros mercados. Claro, Ahí a lo mejor tú por ya ahí no va lo vas la a poder pregunta. hacer, y bueno, ¿cómo lo licenciáis? Y eso se puede licenciar sin necesidad de que haya propiedad intelectual, sí, se puede, pero hay que tener una buena estrategia asociada a eso. Hola, Chris. Vale, gracias. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien, sí. Quería hacer una pregunta en relación al potencial de escalamiento, que entiendo perfectamente que las startups digitales tienen esta gran capacidad. Pero ¿qué pasa con las startups de base biotecnológica como nosotros, por ejemplo? ¿Y cómo se combate de alguna forma este nivel un poco más bajo de escalamiento al ir o al enfrentarse con inversionistas? Justamente con la capacidad que tengan de licenciar. Sí, ahí es donde está la clave, a través de comercialización, de empaquetamientos, de algo que no esté, que no esté patentado, o de patentes, si es que tienen algo patentado, eso permite que ustedes puedan escalar sin necesidad de estar ustedes haciendo la operación del negocio. ¿Cachai? Ya. Eso es lo fundamental, porque de lo contrario, el crecimiento está supeditado a la capacidad que ustedes tengan de producir eso X que es súper innovador de base biotecnológica, ¿cachai? Y obviamente si tu crecimiento está supeditado a eso, vaya a necesitar invertir en equipamiento fuertemente. La fábrica te quedó chica porque ya no podéis producir más y te están aumentando las ventas, entonces tenéis que aumentar el tamaño de la planta. Y todo crecimiento va a ir supeditado a la capacidad que tengáis de invertir en activos fijos para crecer y operar, ¿cachai? En cambio, cuando eso tú lo complementáis con licenciamiento para que un tercero haga las inversiones necesarias y produzca y venda en otros mercados y te esté pagando un royalty por lo que vende, ya como que está incorporando el carácter entre comillas, digital, ¿cachai? Porque ya no Claro. estáis haciendo tú simplemente estáis entregando, entre comillas, el manual de usuario para que otro ejecute y tú vas cobrando nomás de lo que... Ahí hay de, distintas maneras de hacer esos contratos con el licenciatario, ¿cachai? Pero esa es la lógica, ¿se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Ya pues, sigo entonces. Entonces, ¿por qué las startups necesitan levantar capital? Este es un punto que es fundamental tenerlo claro, y yo me imagino que un poco más, un poco menos, todos han visto este dibujo, que es el famoso ciclo de vida de las startups, que en su eje vertical tiene los resultados o los ingresos menos gastos, y en el eje horizontal tiene el tiempo. Y solo para explicarlo en corto, el que no lo conozca, ¿cierto? Un equipo emprendedor detecta una oportunidad y se da un par de vueltas hasta que se tira a la piscina y parte su emprendimiento. Obviamente en un principio no tiene ningún ingreso, tiene puros gastos, por lo tanto los resultados van siempre bajando, va perdiendo plata cada mes, pierde plata cada mes, pierde plata cada mes, hasta que llega un punto de inflexión en que empieza efectivamente a generar ingresos. Y por lo tanto, sus ingresos menos gastos empieza a aumentar, y empieza a aumentar, y empieza a aumentar, hasta un punto tal en que ya ha ganado más plata de la que ha perdido y ya comienza la etapa de escalamiento. ¿Ya? Para cada uno de estos, de estas etapas están como bien definidas, se llama prueba de concepto al principio, product market fit, o la búsqueda del product market fit desde que nos lanzamos hasta que esta, hasta que esta curva empieza a cambiar su pendiente, de escalamiento mientras vamos saliendo, ¿cierto?, del hoyo que tuvimos que cavar, y ya de consolidación en búsqueda de un exit a partir de ese minuto. Las startups,
la principal razón por la que mueren es porque no tienen suficiente capital para sobrevivir en esta etapa en que los gastos son mayores que los costos o que ya los gastos empiezan a ser menores que los costos, pero tenéis que ir tapando un hoyo que hiciste en un principio, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo de levantar capital es financiar estos negativos de caja en esta etapa o bien acelerar el crecimiento en esta otra etapa. Y acá apareció de vuelta este dibujito del el equipo, la tecnología y los recursos monetarios que se necesitan en cada etapa. Y esto es fundamental y está un poco, tiene algo de relación con lo que preguntó Felipe, pues eso fue, ¿no? Que preguntó cómo medimos la Sí. capacidad de ejecución. Bueno, la capacidad de ejecución tú la vas a ir midiendo con la velocidad con que vaya avanzando y con los resultados que vaya obteniendo, ¿cachai? En un principio, voy a inventar, el emprendedor está solo, tiene un par de ahorros que son los que tienen y la tecnología, chuta, tecnología, a lo mejor no hay nada de tecnología desarrollado y está a puras maquetas tratando de confirmar que sus ideas tienen sentido. Una vez que se lanzó a la piscina, a lo mejor ya no está solo y para esta primera etapa se consiguió un socio y dinero sigue siendo solamente el propio hasta que a lo mejor por acá levantó un fondo Corfo y pudo tener algo de capital que le permitió desarrollar una primera tecnología propia. Cuando ya si ya empezaste a escalar ventas, chuta, quiere decir que tu grado de ejecución no es tan malo. Estás obteniendo resultados y si esas ventas empiezan a escalar y ya no son suficientes los dos socios y tienes que contratar gente y ya no es suficiente la tecnología que tenías y necesitáis desarrollar tecnología de punta y para eso vas a necesitar más financiamiento todavía, te das cuenta que en las distintas etapas estas tres variables van cambiando su composición o sus pesos. Y eso es algo que tiene que irse financiando en cada una de las etapas. Entonces, este dibujo es clave tenerlo en mente o conocerlo, de cómo yo voy a ir en las distintas etapas de mi emprendimiento requiriendo distintas magnitudes en cada una de esas variables. Y en la medida que vamos avanzando, ¿se acuerdan que en un principio dijimos que una startup es un conjunto de hipótesis por demostrar? Bueno, cuando estáis acá al principio, es un conjunto de hipótesis por demostrar sin duda, no habéis demostrado nada. Y en la medida que vaya avanzando y empiezas a generar ventas, eso es la principal medición de cómo, de si efectivamente estamos o no dando en el clavo con lo que estamos haciendo, en la medida que empezamos a avanzar con ventas, con avances en el TRL, por ejemplo, con validaciones desde el punto de vista científico, validaciones de laboratorio de lo que estamos creando, mucho más asociado a los emprendimientos de base científica, que a lo mejor se van a demorar en tener ventas, pero que las validaciones en las etapas de laboratorio son igualmente válidas para demostrar que vamos avanzando. Todo eso va permitiendo que nuestro emprendimiento vaya avanzando en términos de su valorización. ¿Vale? Este comportamiento, acá en la parte de arriba me quedé con el gráfico del ciclo de vida de las startups y en la parte de abajo estoy mostrando cómo se mueve la valorización o el valor de las empresas según cómo avanzan en el ciclo de vida. Y en verdad, en caso de emprendimientos de base científica, esto no es tan así, está más corrido, más al lado, porque muchas veces las ventas se demoran harto en producirse, pero en las etapas por la validación que se está ejecutando, a lo mejor en una etapa como esta, ya podemos estar, por ejemplo, en una serie A, o sea, con levantamientos altos. Pero para el caso se va a entender igual.
en la medida que vamos avanzando entonces en el ciclo de vida de la startup y vamos confirmando distintas hipótesis que tenemos del negocio que estamos buscando explotar, la valorización de la empresa va aumentando. Y acá tenemos, aquí lo podemos ver como de manera más concreta. En un principio creemos tener un problema, queremos enfrentar un problema y si podemos confirmar que el problema es realmente importante, relevante y tiene un tamaño de mercado grande, bueno, eso ya nos permite tener un salto en el valor de la empresa. Si podemos confirmar que nuestro producto o solución resuelve ese problema, hay un mayor, ya nuevamente eso es un nuevo escalón en la valorización de la empresa. Logramos confirmar que hay demanda por nuestro servicio, por nuestro producto, o sea, hay clientes dispuestos a pagar, hay clientes pagando, eso nuevamente es un aumento en el valor de nuestra empresa. Si logramos tener un buen margen por cada uno de los clientes que obtenemos, nuevamente un tremendo salto en el valor de la empresa. Logramos llegar a equilibrio, o sea, logramos que nuestras ventas sean mayores a nuestros costos, nuevamente un salto en valor de la empresa. Logramos poder bloquear a nuevos competidores que entran, nuevamente un salto en el valor de la empresa. Si se dan cuenta, cada vez que vamos avanzando en el ciclo de vida de la empresa, eso va reflejándose en el valor que tiene la empresa, ¿ya? Y eso es lo que al final del día nosotros reflejamos como las famosas rondas de inversión. Una ronda de inversión debería ser, lo ideal es que debería ser uno de estos escalones. O sea, ustedes deberían, todos los emprendimientos o todas las startups deberían tener el financiamiento necesario para avanzar a la siguiente etapa relevante en términos de valorización. Y una vez llegado acá, nuevamente, buscamos una nueva manera de financiarnos para avanzar a la siguiente etapa. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos esto, por ejemplo? ¿Por qué no conseguimos el capital desde el principio para avanzar hasta el último punto? Eso tiene dos dimensiones para responderlo. El primero, desde el punto de vista del inversionista, es súper riesgoso, porque recordemos, ustedes al principio son un conjunto de hipótesis por demostrar. Tienen muchas ideas, no han validado mucho, están probablemente muy seguros de que lo que tienen, es realmente valioso, pero si al momento de levantar capital, en vez de buscar o inventar 100 para avanzar a la siguiente etapa y piden 1.000.000 para llegar hasta el final, para el inversionista es mucho más riesgoso, porque en el fondo va a estar entregando un capital mucho más grande, pero con una cantidad de incógnitas gigantes. Y por el lado del emprendedor, van a ceder demasiado. Ahí es donde entra en juego la dilución. Como ustedes están valorizados a este nivel, el valor de la empresa, inventemos, es 100, y si ustedes piden capital para llegar hasta acá, y necesitan para llegar hasta acá 1.000.000, chuta, tienen que entregar prácticamente toda la participación de la empresa, o más, quedar debiendo participación, por el hecho de estar sobrefinanciándose en una etapa en que no lo requieren. Por lo tanto, yo diría que es una de las cosas fundamentales a entender en términos de este taller o de esta sesión. Nosotros tenemos que identificar, o las startups tienen que identificar cuál es el siguiente peldaño de valorización. ¿Qué es lo que tienen que lograr para lograr un salto cuantitativo, no cualitativo, un salto cuantitativo que sea, que sea tangible y medible para poder, a partir de ese punto, pensar en el siguiente peldaño? Estos puntos deberían ser idealmente 12, 18 meses. Generalmente tratar de que la multiplicación de la valorización sea por lo menos por 4 o 5. O sea, si hoy valgo 1, el siguiente peldaño ojalá que sea valer 4 o 5, y así ir escalando. Estamos un poco apretados con el tiempo. Fuente de financiamientos para startups. Dependiendo del ciclo de vida, bueno, en Chile tenemos la suerte de tener a la NID, de tener a Corfo, que tienen una grilla o tienen
varios instrumentos para subsidiar y apoyar emprendimientos en las distintas etapas en las que estén, pero desde el punto de vista privado, se resumen en tres tipos de inversionistas: los triple F, familia, friends y founders, o sea, los amigos, la familia y los propios fundadores ¿cómo se llama?, que financian las etapas tempranísimas de un emprendimiento, los inversionistas ángeles, que los vamos a ver en un rato, y los fondos de Venture Capital, que ya invierten en startups generalmente desde acá para allá, o sea, cuando ya están partiendo la etapa de escalamiento. Acá van a poder, tenemos, están definidos los distintos tipos de financiamiento. En general, las startups no tienen acceso a deudas bancarias porque no tienen historia. Los que pueden endeudarse con los bancos son los fundadores, pero los emprendimientos es muy difícil, al menos en una etapa temprana, porque no hay IVA, no hay nada tangible, no hay activos que puedan dejarse en garantía. Obviamente los fondos concursales que comentamos y patrimonios privados, capital privado, que es justamente lo que busca el Venture Capital. Esta tabla va a quedar acá, pero es bien buena para entender las distintas etapas de las startups en términos de su serie de financiamiento, cómo se conocen y cuáles son algunos de los datos duros que generalmente se esperan en cada una de estas etapas, ¿vale? Corporate Venture Capital cada vez está tomando más peso, sobre todo en Chile. En otros países ya es algo que está hace años, pero que es básicamente cuando empresas grandes, empresas corporates, invierten en emprendimientos de base tecnológica o de base científica, principalmente con fines estratégicos, no tanto para generar una ganancia financiera, sino para ser partícipes, para poder incorporar dentro de sus negocios estas nuevas tecnologías o estos nuevos desarrollos que están desarrollando las startups. Así que cada día más es una fuente de financiamiento súper relevante, súper atractiva para emprendimientos de base científica, para startups. Pero sí, siempre hay que tener mucho ojo porque puede significar también que vaya aparejado de restricciones en términos comerciales o restricciones en términos de crecimiento o de mercados para la startup. Voy a inventar. A ti, startup, que estás haciendo un emprendimiento, un negocio súper atractivo para, voy a inventar, Cencosud, y Cencosud invirtió en ti, chuta, que quizás el día de mañana no te va a permitir poder comercializar a Líder. Por dar un ejemplo, no quiero que se entienda que así es como funcionan esos casos particulares, pero pueden pasar cosas como esa, que por el hecho de estar invertido en tu emprendimiento, una corporate X te restrinja alguna cosa en algún minuto con la competencia o en algún mercado, dado que está esa corporate metida en tu negocio. ¿Qué es la inversión ángel? Ya queda poquito. La inversión ángel, como les comentaba, son personas, principalmente personas con patrimonio que están buscando invertir en emprendimientos que ya están en una etapa idealmente por acá, o sea que esta curva está comenzando a cambiar. Bueno, obviamente son personas con patrimonio que tienen disponible para esto, ¿cierto? Invierten en etapas tempranas, generalmente invierten en startups que están en industrias donde ellos tienen experiencia, donde tienen conocimiento y contacto y que pueden aportar, ¿cierto? Y una cosa súper importante es que no solamente aportan dinero, o idealmente no solo deberían aportar dinero, sino deberían aportar también con las canas, con la experiencia, con los contactos, con todo lo que ellos puedan aportar a estos equipos, que generalmente son equipos que están en etapas, son más jóvenes, que sí pueden tener menos experiencia. En términos de cuánta plata invierten en general menos de $50.000. Tickets de 10.000 es como bastante común.
y la rentabilido esperada es ojalá un 10 o multiplicar por 10 en 5 a 10 años. Ese es el tiempo que se demora más o menos una inversión en Venture Capital en obtener la, la, eh, la devolución, no es devolución, se me fue la palabra, en obtener bueno, en poder desinvertir. Eso en obtener el éxito. ¿Cómo funciona? Acá vamos a hacer un ejercicio cortito. Un inversionista busca invertir en una etapa temprana, o sea, en adquirir un porcentaje de la empresa cuando la empresa está valorizada en X para vender su participación cuando esa empresa está en 10X o algo por el estilo. ¿Ya? Una cosa súper importante, y esto para que se lo quede en la cabeza también, cuando hablamos de valorización y porcentajes, eso siempre se hace sobre la valorización post-money. La valorización post-money es la valorización pre-money más la inversión. En datos simples, si es que hoy día su startup, ustedes por X motivo dicen que está valorizada en $1 millón y van a recibir una inversión de $200.000, entonces la valorización post-money de la startup es $1.2 millones. Y la participación de quien puso esos $200.000 es 200.000 sobre 1.200.000. Acá, este es un dibujo que armé, un pequeño ejercicio para que se entienda rápidamente. Pensemos que en la ronda ángel, o sea, el inversionista ángel va a invertir hoy día en que la valorización post-money de la empresa es 1 millón e invierte $150.000, por lo tanto se queda con un 15%. ¿Ya? Al momento de desinvertir, la valorización de la startup está en $6 millones post-money. Y el inversionista no invirtió más en ese tiempo, por lo tanto su participación bajó de 15 a 10. Por lo tanto, en el tiempo que transcurrió entre que invirtió y desinvirtió, su participación pasó de ser valorizada en $150.000 a estar valorizada en $600.000. Este es el juego que busca hacer el Venture Capital. Invertir hoy para vender la participación mañana y poder generar, a partir de esa diferencia entre lo que invertí hoy y lo que me llegó mañana, poder generar la ganancia o la ganancia de capital que se está buscando. No existe en el mundo del Venture Capital lo que sí existe en otros tipos de inversiones, como por ejemplo los dividendos, o que se paguen dividendos anuales, no sé, si ustedes compran un departamento van a estar mensualmente recibiendo un arriendo, si es que invierten en fondos mutuos van a estar viendo todo el rato cómo van cómo están los resultados. Acá, en el mundo de las startups, el inversionista invierte hoy, ojalá pueda ayudar al máximo en el camino para aumentar la probabilidad de que pase esto que está esperando que pase, pero solamente va a haber la ganancia de capital el día de mañana cuando venda su participación. Y ahí es donde queda el punto teoría de portafolio, que de cada 10 compañías que alguien invierte, una va a ser exitosa y va a cumplir los objetivos de multiplicación que espera un inversionista en Venture Capital. 5 ¿cómo se llama? Van a morir. Y 4 van a multiplicar por 1 o 2 a un nivel que no va a lograr el escalamiento esperado. Pero una va a ser generalmente, como por estadística, una va a lograr el escalamiento que se espera. Y por lo tanto, ahí se recomienda, y lo recomendamos nosotros, y así es como lo hacen los fondos y los inversionistas ángeles, de invertir en portafolios y no solamente en una startup en específico. Y ya para cerrar, ¿cómo es el proceso de inversión? Primero que todo, independientemente del tipo de inversionista, si es inversionista ángel o fondo, todos tienen una tesis de inversión. La tesis de inversión se refiere a cuál es el tipo de emprendimiento que está buscando para invertir. Por ejemplo, podría ser, está buscando que quiere invertir en startups food tech lideradas por mujeres que estén en etapas tempranas o con una valorización no mayor a $3 millones, y que esté resolviendo
un problema con un tamaño de mercado superior a $1 billón, por inventar. Por lo tanto, dado que ya el fondo, la persona tiene claro cuál es el tipo de startups que está buscando, comienza el proceso de scouting. Scouting se le llama el poder estar buscando estos emprendimientos que cumplan con esa tesis de inversión que yo definí. En el caso de los inversionistas ángeles, la mejor manera de poder tener acceso a proyectos es perteneciendo a una red de inversionistas ángeles, que es un poco lo que hacemos nosotros. Estar conectando a inversionistas ángeles con distintos startups que están buscando levantar capital. Una vez que él se encontró una startup, o sea, que el inversionista dijo, me interesó esta startup y quiero eventualmente invertir en ella, primero hay una serie de reuniones donde se conocen más en detalle, luego está el proceso de due diligence, que es básicamente una auditoría en miles de dimensiones, no miles, en varias dimensiones distintas, tributaria, financiera, legal, tecnológica, etcétera, etcétera. Una etapa de negociación de términos de condiciones, donde juega un gran papel la valorización que tenga esa empresa. Luego se invierte, luego se está haciendo un monitoreo y un acompañamiento o aceleración de ese emprendimiento invertido. Ahí es donde juega un gran papel el Smart Money que les comentaba hace un rato, ¿cierto? Que es todo el apoyo en conocimiento, en experiencia que puede entregar el inversionista para que no solamente nos quedemos con la plata. Y finalmente el exit o desinversión, que es cuando el inversionista, el fondo ángel o el fondo de Venture Capital o inversionista ángel vende esa participación que adquirió en este minuto acá. Entre esto y esto, como les comentaba, en general pasan entre 5 y 10 años. Puede ser menos, puede ser más, no creo generalmente, pero entre 3 y 7, entre 3 y 10 años como el plazo promedio estándar en que se da. Y esto es algo que nos vamos a meter mucho más en detalle en las próximas sesiones, pero ¿cuáles son las claves al minuto o cuáles son los puntos claves que revisa un potencial inversionista? Siempre el equipo. El equipo es lo más importante. Recuerden que la clave es la ejecución y la ejecución la hacen los equipos. Por lo tanto, el equipo es clave. Que sea un equipo idealmente multidisciplinario. No sirven que hayan puras personas que saben ocupar el martillo, no sirve de nada. Necesitáis personas que sepan ocupar las distintas herramientas de la caja de herramientas, que tengan buenos asesores, buenos mentores, buenos inversionistas, y es muy importante que tengan una buena historia. Eso siempre va a pasar, siempre se van a poner ojo. Puede ser un muy buen equipo, pero si hay alguno de ellos que está manchado por temas anteriores, probablemente va a manchar también la posibilidad de levantar capital de la empresa. Que la idea tenga un producto y un servicio innovador, idealmente con validación y tracción. En caso de los emprendimientos de base científica, muchas veces no hay tracción, pero sí hay validación, hay patentes adjudicadas, hay patentes en trámite, hay pruebas de laboratorio, hay estudios que van confirmando que lo que se está haciendo funciona, pero quedan muchas etapas todavía etapas para lograr tener ventas, pero ya hay algo de valor, por lo tanto eso se conoce como validación. Cuando hablamos de tracción es venta. Que se diferencie, que se diferencie de la competencia y que el modelo de negocio sea un modelo de negocio escalable y con alto margen. Y esto es fundamental también, que los mercados sean grandes y crecientes. Cada vez, que cuando los mercados son grandes, pero con tendencia a estarse achicando, no es tan bueno. Pensemos en un ejemplo que puede ser un poco burdo, pero en tecnologías para mejorar la logística del petróleo. Chuta, yo no sé si invertiría hoy día, dado que el petróleo va de salida, pero sí a lo mejor en tecnologías de hidrógeno verde, que hoy día es un mercado relativamente chico, pero con una potencialidad de crecimiento gigante en los próximos años. Llegamos al final. No sé si vamos a alcanzar, yo tengo unos minutos más, si es que hay preguntas, podemos alcanzar a conversar un poco. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando Paredes, por esta presentación muy completa.
Sí, si tú tienes un poquito de tiempo, yo creo que podríamos Sí, darnos un espacio para ningún preguntas. problema. Pero antes de pasar a las preguntas, yo quiero pedirle a nuestra audiencia que puedan apoyarnos respondiendo una encuesta muy breve sobre esta actividad. A nosotros nos interesa mucho conocer su opinión, de manera de ir obviamente mejorando este tipo de instancias. Así que voy a dejar disponible la encuesta ahora. Si me pueden confirmar si les aparece. Sí, 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 sí se aparece. ve. Sí, aparece perfecto. Bárbara. Muchas gracias. Entonces, bueno, mientras la encuesta se va desarrollando, si les parece, podemos dar la palabra. Tengo a Nicolás Becker con la mano levantada. Nicolás, si quieres formular tu pregunta, por favor, adelante. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, te Sí. escuchamos. Sí, bueno, muchas gracias por la charla. Quería saber si nos podíais dar un ejemplo propio de DATMEO en empresas de base científica que tengan el portafolio y más o menos cómo fue la evaluación del proceso. Partió de scouting hasta que le entregaron financiamiento. Si existe un ejemplo que nos puedas compartir. Sí, Bueno, eso, gracias. escuché más o menos, pero creo que entendí la pregunta. ¿Puedo repetirla si Eh, gustas? No, sí, asumamos que la entendí. Un ejemplo bien interesante y que fue muy entretenido, que lo hicimos, terminamos el proceso de inversión a principios de este año, es una startup de base científica que está trabajando con algas para oxigenar heridas. Se llama Symbiox. Ellos están en etapa de validación clínica. Me va a perder un poco, no tengo la memoria tan fresca, pero no estaban en mercado, pero ya tenían ya tenían una patente adjudicada y en proceso no me acuerdo qué mercado. Y ya estaban en una etapa de validación, en una segunda etapa de validación. Ya habían trabajado con animales y hoy día estaban partiendo las etapas clínicas con humanos. Están buscando levantar capital para esta segunda etapa de validación clínica en humanos. Levantamos una ronda que la dividimos en dos partes. La primera parte se está ejecutando, la segunda parte debería estar cumpliéndose los hitos de esa primera parte ahora en diciembre, enero, y entraría la segunda parte de la inversión en diciembre, enero, bueno, cuando se demuestre que se cumplieron esos hitos. ¿Cómo fue un poco la experiencia? Lo primero es bajar todo a una presentación de 5 o 10 minutos, resumida, ejecutiva, y que permita que lo que tú estás haciendo, o lo que está haciendo en este caso el equipo emprendedor, que en general para los emprendimientos de base científica está liderado por un científico, lograr que eso quede fácilmente entendible por tu abuelita. Para mí eso es la clave, que no hablar en palabras técnicas, lograr que sea súper claro y entendible lo que se hace, qué resuelve, el tamaño del mercado, qué es lo que he hecho hasta ahora, qué es lo que falta para poder salir al mercado, las distintas etapas, cuánta plata necesito para cada una de esas etapas, con toda la información que va a necesitar el inversionista, detalles de las patentes si es que existen, detalles de los inversionistas si es que existen, detalles de los roadmaps en todas las dimensiones de I+D, financiero, recursos humanos, marketing, si es que hay ya eso. O sea, una presentación súper completa que probablemente cuando tú la presentes no la vayas a presentar completa, vayas a presentar esta parte nomás, que es la parte que presentas, pero estáis con todo este material o kit para que todas las preguntas que te hagan tú puedas poner una diapositiva que te ayude a responder. Y luego cuando tenemos eso, empezamos agarramos entre comillas ¿cómo se llama? La guía de teléfono, entre comillas, ¿cierto? Y decimos, ya, a ver, esta startup que cumple con estos sabores, cumple con la tesis de inversión de este inversionista, este fondo, este ángel, este family office, y empezamos a hacer esa lista. Y una vez que tenemos esta lista de potenciales inversionistas, los conectamos con esta startup para que empiecen a conocerse. De esos match, o sea, de esas interacciones van a haber match.
potenciales inversionistas que van a estar interesados, que van a levantar la mano y decir, que me interesa seguir avanzando, y comienza el proceso que les mostraba, comienza este proceso. ¿Cachai? En que se empiezan a conocer, y que ya cuando se conocieron y hubo interés, comienza el proceso de due diligence, pasó el due diligence, o sea, y levantamos el capó del auto y revisamos el motor completo, y todo está bien, comenzamos a la etapa de negociación, de inversión y seguimiento para poder vender la participación adquirida en X años más cuando el valor de la empresa haya escalado al nivel que se esperaba. ¿Había entendido tu pregunta, Nico, no? Sí, sí, no, agradecido por un poco aterrizar la experiencia de Darneo con empresas, supongo que era chilena, así que Sí, chilena. gracias. Ya. Gracias, Nicolás. Gracias, Fernando. Fernando, antes de dar la palabra a Daniel, tengo en el chat una pregunta de Nelson Valenzuela. ¿Te la puedo leer? ¿Ya? Dice, hola, ¿cuáles son las alternativas de financiamiento distintas a entregar propiedad y por qué solo se habla de buscar nuevos inversionistas y no otras opciones? La alternativa a entregar propiedad es deuda. Y se puede, obvio. El problema es que los emprendimientos, el tenor que estamos hablando, el riesgo de prestarle plata es muy alto, porque a menos que seas tú como socio el que ponga tu departamento y tu auto como garantía, chuta, ¿cuál es la garantía? Y como lo que estáis haciendo no lo conoce nadie, y chuta, 8 de cada 10 emprendimientos de base científica mueren, a lo mejor el tuyo es la caja y no va a morir, pero no lo sabemos. O sea, la incertidumbre es tan grande en este tipo de emprendimientos que están en la cresta de la ola del desarrollo tecnológico o científico. Es tan grande la incertidumbre, es tan grande el riesgo, que prestar plata es muy riesgoso, y es mucho menos riesgoso en ese sentido adquirir una parte y no esperar que te devuelvan la plata, sino esperar crecer con el emprendimiento. Entonces, en general, si un emprendimiento no quiere entregar participación, lo que tiene que hacer es buscar la manera de adquirir deuda. Gracias, No sé Fernando. si Daniel. Gracias, Jimena, por darme la palabra. Fernando, muchas gracias por la presentación, todo súper clara. Con respecto a la última diapo, donde tienes todo el proceso de scouting de los proyectos y el startup, Darneo, tengo una pregunta. Primero es, ¿cuánto es el porcentaje que Darneo queda dentro, imagino, una utilidad dentro de la asesoría que hace y todo el proceso de búsqueda? Y por otro lado, ¿es necesario que el startup siempre tenga un exit? Eso es lo que, porque uno se puede, no sé, pues, se puede reinventar, generar nuevos servicios, y eso te genera otra startup, o en realidad tú tienes que hacer un exit para después empezar otro nuevo proyecto o hacer otra nueva Bueno, innovación. Esas son las dos preguntas. Muchas muy gracias. buenas preguntas. Oye, a ver, lo primero, desde el punto de vista de Darneo, nosotros, como les comentaba, tenemos dos patas. Una es el fondo y la otra son los servicios que prestamos. Por el lado del fondo, como todo fondo, al haber una inversión en una startup, se adquiere un porcentaje de la empresa. Ese porcentaje en general ronda entre el 15 y 20%, que es como el estándar, más o menos, como que más que eso no es muy típico, y menos que eso, para una etapa tan temprana, tampoco es muy típico. Para los servicios de consultoría, lo que nosotros, como trabajamos en Darneo, es que cobramos un upfront, se llama, que es en el fondo un valor por el trabajo que va a haber que hacer, que en algunos casos puede ser cero cuando la startup viene así como lista para la foto. El ejemplo que le di a Nicolás recién hace un rato, a esa startup venía lista, no había mucho que trabajar con ellos, estaba súper bien estructurado, el negocio estaba súper claro, estaba todo ordenadito. Por lo tanto, lo único que había que hacer era conectarlo con potenciales inversionistas y ayudar a que se cierre el negocio.
En otros casos han llegado proyectos que son muy buenos, que detectamos un equipo súper bueno, tecnología, bla, 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 pero que le falta toda la estructuración del negocio, todo. Por lo tanto, ahí hay muchos HH que meter en ayudarlos a llegar al punto tal en que estén ok para presentarlos con inversionistas y que no se quemen, porque si tú te juntáis con un inversionista y habláis pura lecera y no mostráis nada, lo quemaste. No va a tener una segunda oportunidad. Entonces, en esos casos, cobramos un upfront, que se llama, que es un costo por el servicio de adecuación de toda de todo. Y luego se cobra un porcentaje sobre el capital invertido. En general, ese porcentaje ronda entre 3 y 8% dependiendo del tamaño de la ronda. Mientras más grande sea la ronda, menor es el porcentaje que nosotros cobramos sobre esa ronda. ¿Vale? Y por lo tanto, eso se cobra una vez que la plata se invirtió. O sea, cuando nosotros logramos que tu emprendimiento conozca un inversionista, hagan match y este inversionista invierta, ahí nosotros decimos ya, págame mi comisión. ¿Vale? Súper. Esa era la primera parte y la segunda parte era... El tema de si es necesario que la empresa tuviera un exit. Ah, Es que el claro. startup siempre tiene que salir del Sí. mercado. ¿O? Sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí. Sí, es que el punto tiene que ver con el tipo de inversión. Recuerda, el inversionista, el fondo que vaya a entrar en cualquiera de las etapas, lo que está esperando es salir. Lo que está esperando es vender su participación. Y esa participación va a lograr salir en una siguiente etapa. Y esa siguiente etapa, alguien va a entrar porque va a poder salir. ¿Y cómo va a poder salir después? O bien porque te compran la empresa, o porque la empresa salió a la bolsa. No hay más opciones. ¿Cachai? Hay un punto en que si tú ya estás suficientemente grande, avanzado y todo, y necesitáis financiamiento, y te acercáis a un Venture Capital va a decir, ya, bacán. ¿Cómo voy a salir? Yo invierto hoy día, pero ¿cómo salgo mañana? No, es que en verdad yo no quiero, nunca voy a querer vender mi empresa ni salir a la bolsa. Yo quiero crecer un poco más y de ahí quedarme aquí echado y ahí mantenerme. El Venture Capital decir, compadre, veo muy poco probable poder salir después, por lo tanto no voy a invertir. Ahí probablemente lo que te va a convenir es deuda, porque ya vas a tener historia, vas a tener muchos IVAs, vas a tener números bonitos que ver, en vez de buscar un inversionista, vas a buscar un financiador, un banco que toma. Acá tenía qué sé yo, un crédito de consumo por 1.000 millones y ejecuta, ¿cachai? En cambio, eso mismo, pero desde el otro punto de vista, decir, mira, lo que necesito hoy día son X millones de dólares para hacer esto, esto y esto, y cuando pase esto, lo más probable es que me venga a comprar Pfizer, porque voy, ¿cachai? Te invierto, y si todo lo que me estáis planteando hace sentido, voy a invertir esperando que el día de mañana venga Pfizer y te compre. O que ya llegaste a un punto tal que saliste a la bolsa y con eso ya mi participación puedo hacer la salida, ¿cachai? ¿Se entiende? Entonces, no siempre tiene que haber un exit. Eso depende del directorio, depende de los socios, pero dado esa decisión, es donde voy a poder ir a levantar capital. Si no quería hacer un exit, no va a ser el lugar para ir al Venture Capital, ¿cachai? Sí, me queda súper claro. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Daniel. Si nos queda alguna otra pregunta, por favor, es el minuto de hacerla porque creo que ya estamos en el momento de cerrar. Así que la invitación es que si alguien más tiene una pregunta. No, ¿Hola? al parecer no. ¿Perdón? ¿Hay alguien ahí? Sí, me gustaría hacer una pregunta. Cristóbal, ya, dale. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta tiene que ver con cuáles son las modalidades de inversión que tú ves más comúnmente o recomiendas. Por ejemplo, yo he visto que se invierte directamente en la empresa, en el startup, que se genera un vehículo de inversión entre el inversionista y el startup, que se
generan notas convertibles, que es como una futura inversión, un licenciamiento que en el fondo es ahí lo que se compromete es la patente y que la startup puede seguir generando más tecnologías como una plataforma tecnológica. Entonces, quería saber cuáles son las más comunes que tú ves y exitosas. O sea, en términos de financiamiento, el licenciamiento como que nos aplica mucho, eso ya es una manera de escalar, una manera de comercializar tu negocio. Para startups en etapas tempranas, en general, es con notas convertibles o SAFE, porque hay muy poca carne en la parrilla como para poder tener claridad de cuál es la valorización de la empresa hoy día. Por lo tanto, lo que se hace es, yo invierto, yo te presto la plata. Inversionista le presta la plata a la startup a la espera de la siguiente ronda. Y cuando esa siguiente ronda se ejecute, en un año más, en 2 años más, que va a haber pasado harta agua bajo el río y por lo tanto voy a tener carne para poder valorizar, ahí se define a cuánto equivale la plata que yo le presté a la startup como inversionista hace X tiempo. O bien se devuelve, pero en general no se devuelve, se convierte en capital. Perfecto. Y emprendimientos ya en etapas posteriores, como serie A para adelante, es más probable o es más común que sea equity directo, o sea que el inversionista entra al negocio adquiriendo un porcentaje directamente y sin instrumentos de por medio. ¿Cachai? Y en términos de vehículos de inversión, lo que se hace harto también es que, voy a inventar, ¿cuántos somos acá? Somos 2, 3, 5, somos 25 personas. Si cada uno de nosotros tuviera $10.000 para poner, nos juntamos los 25 en un vehículo de inversión y juntamos las 10 lucas de cada uno y hacemos un vehículo de $250.000. Y a tu startup le invertimos $250.000 con ese vehículo donde somos todos accionistas, ¿cachai? Entonces, a ti en la startup te queda un accionista que se llama Perico Los Palotes, que es como le pusimos a nuestro vehículo de inversión, con el porcentaje que sea, que equivale a esos 250.000, en vez de que te quedes con 25 accionistas que tienen 0,21%, ¿cachai? Y ese vehículo de inversión podría perfectamente invertir directamente en propiedad o vía una nota convertible o vía un SAFE. Estamos hablando de cómo, de quién invierte y cómo invierte. Son dos cosas distintas. Ya, perfecto. Eso. Muchas gracias. Oye, ahora sí me tengo que escapar. Me comí el tiempo, Sí. me van a retar. Lo entendemos, Fernando, así que nuevamente darte las gracias por este tiempo, por todos los conocimientos que compartiste con nosotros y bueno, dejar a nuestra audiencia invitada para la próxima actividad que vamos a realizar la próxima semana. Les vamos a avisar oportunamente para que se inscriban y para que puedan, quienes faltan todavía porque tenemos hartos inscritos ya, y para que puedan participar. Así que bueno, Esteban, no sé si tú quieres dar algunas palabras para ir cerrando. No, básicamente agradecerle a Fernando, también al Departamento de Comunicaciones de ANIT, que nos ayuda en la organización de estas charlas, y también a todos los asistentes, y que por supuesto se mantengan alertas a las nuevas fechas de estos temas que son muy interesantes y muy apropiados para los ejecutores y sus emprendedores también. Por mi lado, gracias nomás. Bueno, muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande.